Hola, mi nombre es Natalia Millalén Velázquez, soy enfermera de la Unidad de Tratamiento Intermedio Pediátrico del Hospital de La Serena y les doy la bienvenida a esta primera clase llamada Introducción a los Cuidados Intermedios Pediátricos. En esta clase vamos a ver el contexto del porqué de la necesidad de aumentar el número de camas de intermedio pediátrico en nuestro hospital actualmente. Vamos a definir, ¿cierto? Vamos a repasar la definición de lo que es la unidad de tratamiento intermedio pediátrico, los criterios de ingreso y egreso a la unidad, la cartera de servicio, vale decir, el resumen de las actividades que se desarrollan en la unidad y la caracterización de los pacientes hospitalizados en la unidad de tratamiento intermedio pediátrico. Contexto. La Unidad de Tratamiento Intermedio Pediátrico, UTIP, del Hospital de La Serena se formó el año 2016 con la finalidad de satisfacer la demanda de tratamiento y cuidados de pacientes con inestabilidad hemodinámica hospitalizados en el servicio de pediatría y urgencias. Vale decir, es una unidad relativamente joven que nace ante la necesidad de nuestra población infantil. Actualmente, solo los niños con requerimiento de cuidados intensivos se derivan a la Unidad de Referencia Regional de Cuidados Críticos Pediátricos, UCIP, ubicada en el Hospital de Coquimbo. La UTIP cuenta con 6 camas oficialmente. Su porcentaje de ocupación varía dependiendo de la estacionalidad del año, esperándose un aumento sobre el 80% de ocupación en periodos de invierno. En el año 2022 se presenta un aumento del porcentaje de ocupación sobre un 70%, ¿ya? Durante todo el año sin respetar estacionalidad. En el año 2023 se presenta desde el mes de marzo un aumento inesperado de niños requirientes de hospitalización en la unidad por cuadros respiratorios, aumentando el porcentaje de ocupación por sobre el 100%, evidentemente. La Unidad de Tratamiento Intermedio Pediátrico, UTIP, ha incrementado el número de camas de 6 a 15 cupos por la alta demanda asistencial presentada en el mes de mayo. Los niños que se hospitalizan por cuadros respiratorios tienen necesidad de camas críticas dado a la gravedad de los casos producidos por los virus respiratorios estacionales, principalmente por el virus respiratorio sincicial detectado con mayor frecuencia en los paneles virales del sector público y privado. Definiciones. Atención progresiva del paciente. La atención progresiva del paciente se refiere a una modalidad de atención. Una modalidad de atención que consiste en la organización de los servicios hospitalarios según la complejidad de los pacientes, cuya necesidad se satisfacen o se controlan con la atención en el sitio más adecuado, en el momento más oportuno y en las condiciones más apropiadas para ello. Esto nos sirve de base para organizar la red de los sistemas del Sistema Nacional de los Servicios de Salud para el país. Paciente crítico es un concepto que tenemos que tener muy en claro. El paciente crítico es aquel paciente cuya condición patológica afecta uno o más sistemas que pone en serio riesgo, ya sea actual o riesgo potencial de la vida, ¿cierto? Y que presenta condiciones de reversibilidad que hacen necesaria la aplicación impostergable de técnicas de vigilancia, monitorización, manejo y eventualmente soporte vital avanzado. Aquellos pacientes que se tienen que hospitalizar, ya sea en UTI o en UCI, se clasifican según sus niveles de requerimientos de cuidado. Tenemos niveles de requerimiento de cuidados 1, que son aquellos pacientes con signo de disfunción de órganos que requieren monitoreo continuo y apoyo farmacológico o de dispositivos de baja complejidad. Estos pacientes están en riesgo de desarrollar falla de uno o más órganos vitales. Se incluyen los pacientes que se recuperan de una falla aguda de uno o más órganos vitales cuya condición es inestable. O aquellos pacientes que impliquen una carga de trabajo de enfermería demasiado alta o compleja para ser manejado en una sala de cuidados medios. Aquellos pacientes clasificados en nivel de requerimiento de cuidado 2 son aquellos pacientes con solo un órgano vital comprometido y que requieren monitorización y apoyo farmacológico
o dispositivos complejos para soportarlo. Ejemplo de ello son aquellos pacientes que necesitan soporte hemodinámico, asistencia respiratoria y aquellos pacientes que también pudieran requerir terapia de reemplazo renal. Pacientes con nivel de complejidad o nivel de requerimientos de cuidado nivel 3 son aquellos pacientes complejos, ¿ya? Pacientes con falla aguda de 2 o más órganos y riesgo vital inmediato. Estos pacientes dependen sí o sí de un apoyo farmacológico, así como de equipos que soporten a los órganos, ¿ya? Son aquellos pacientes que necesitan soporte hemodinámico, asistencia respiratoria invasiva y o terapia de reemplazo renal. En la UTI pediátrica nosotros vamos a ver pacientes con nivel de requerimientos de cuidado 1 y pacientes inestables, ¿ya?, con nivel de cuidados 2 y eventualmente aquellos pacientes con nivel de cuidado 3 que debemos trasladar al hospital de Coquimbo. Definición de una unidad de paciente crítico. La unidad de paciente crítico es una estructura que reúne a la unidad de cuidados intensivos más la unidad de cuidados intermedios de un establecimiento bajo una organización y dependencia común para la atención de los pacientes críticos. Por otro lado, la unidad de cuidados intermedios es aquella dependencia del hospital destinada al manejo de pacientes críticos estables. Puede existir en forma exclusiva en aquellos hospitales que no requieran de una UCI, como es en el caso de nuestro hospital, debiendo entonces sí o sí, en este caso, contar con una red preestablecida de traslado. Nosotros trasladamos, recuerden, a la unidad de cuidados críticos ubicada en el hospital de Coquimbo. Y una cama de estabilización o reanimación pretraslado. Esas son las condiciones que debemos tener en la unidad de cuidados intermedios pediátricos, con las cuales cumplimos. Criterios de ingreso y egreso a la unidad. El médico residente tiene la responsabilidad de evaluar los criterios de ingreso y egreso del paciente a la unidad de tratamiento intermedio pediátrico, además de priorizar el ingreso del paciente a la unidad. Las principales vías de ingreso son el servicio de urgencia, traslados intrahospitalarios o traslados extrahospitalarios. Si el paciente no cuenta con un cupo, ya sea en la UCI de Coquimbo o no cuenta con cupo intermedio, se debe presentar el caso a la Unidad de Gestión Centralizada de Camas, la UGCC. En caso de rechazo, se debe consignar en el libro de entrega de turno del médico y en la ficha clínica del paciente el nombre del paciente, el motivo por el cual fue rechazado y la firma del médico responsable. Los criterios de ingreso. Pacientes con enfermedades agudas o crónicas reagudizadas que requieran de cuidados de mediana complejidad, ventilación mecánica no invasiva y que sean potencialmente recuperables, tienen el criterio de ingreso a la unidad. Pacientes posoperados con complicaciones médicas y o quirúrgicas también pueden ingresar a la unidad. Y aquellos pacientes trasladados desde la UCI pediátrica una vez superado el periodo crítico. ¿Cuáles son los criterios de egreso? Todo aquel paciente que no requiera monitorización continua y que pueda recibir cuidados en una unidad de cuidados medios, por ejemplo de pediatría, puede ser egresado de la unidad, como también puede ser egresado hacia otros hospitales de menor complejidad. Paciente que se presenta con un deterioro clínico y tiene necesidad de técnicas invasivas y apoyo vital avanzado, egresa hacia una unidad de mayor complejidad como es la UCI pediátrica. Aquellos pacientes que tienen limitación del esfuerzo terapéutico también tienen criterios de egreso de la unidad. Y por supuesto aquellos pacientes que lamentablemente fallecen en la unidad. Cartera de servicios en la unidad de tratamiento intermedio pediátrico. A continuación les voy a presentar las principales actividades que se desarrollan rutinariamente en una unidad de tratamiento intermedio pediátrico. Una de las primeras, ¿cierto?, es garantizar la atención médica de enfermería y kinesiología de ITENS las 24 horas. Monitorización continua.
toma de electrocardiograma, informe y evaluación de este, instalación de catéter venoso central y catéter venoso central de inserción periférica, intubación endotraqueal en casos necesarios, medición de QV tanto en el tubo endotraqueal como también en traqueostomía, aspiración de secreciones de forma continua o también de forma intermitente, ventilación mecánica no invasiva, nebulizaciones con mascarilla, ¿ya? Ahora se agrega todo lo que es la tecnología de nebulizaciones a través del aerogen, ¿ya? Toma de muestra de sangre, ya sea toma de muestra de sangre arterial y venosa, alimentación enteral y también parenteral, cardioversión eléctrica, cardioversión farmacológica en los casos necesarios, ¿cierto? Curación de traqueostomía, instalación de vía venosa periférica, instalación y manejo de bombas de infusión, tanto de bomba continua, ¿cierto?, como de jeringa, cuidados de la piel, prevención de lesiones por presión, medición de temperatura continua en los casos necesarios y toma de hemoglucotest. Vamos a ver las siguientes actividades. Oximetría de pulso, instalación de sonda enteral, instalación de sonda Foley, curaciones de tipo 1 a nivel 3, traslado de pacientes a otros centros con las medidas de seguridad respectivas, oxigenoterapia, instalación de drenajes pleurales y manejo de lo que es el drenaje pleural, punción lumbar e instalación de colchón antiescaras. Estas son algunas de las actividades, bueno, dentro de todas las principales que nosotros debemos considerar a la hora de estar trabajando en una unidad de cuidados intermedios pediátricos. Perfil de niños hospitalizados en la UTI pediátrica. Para conocer el perfil, las necesidades de los niños que se hospitalizan en la UTI pediátrica, el año pasado, el año 2022, se realizó un estudio en base a una muestra, ¿cierto?, en la cual se aplicó la escala TIS-28. Esta escala de TIS-28 mide la complejidad de los cuidados de los pacientes que se hospitalizan en una unidad crítica. Es muy similar a la escala que nosotros aplicamos habitualmente, la escala de categorización por riesgo y dependencia, la CUDIR. Por lo tanto, en simples palabras, podemos decir que aquellos pacientes que fueron categorizados con nivel de cuidados en grado 2, según la escala TIS, es similar, ¿ya?, a los pacientes que nosotros habitualmente catalogamos como B1 en la escala CUDIR, ¿ya? Estos pacientes con grado 2 de la escala TIS 28 o B1 en la escala CUDIR tienen necesidades principalmente, como lo vemos aquí, de monitoreo y balance por turnos, tomas de laboratorio, ¿cierto?, toma de muestras de laboratorios y cultivos, ¿ya?, medicación simple y medicación endovenosa a través de bombas de infusión, los cambios de ropa rutinarios, ¿cierto?, y también aquellos que son relacionados al cuidado de la piel. Por otro lado, son pacientes que vemos aquí que ingresan con alta necesidad de ventilación mecánica en un gran porcentaje, oxigenoterapia y con gran necesidad de kinesioterapia, terapia de inhalaciones, ¿cierto?, y aspiración endotraqueal o aspiraciones a través de lo que es la traqueostomía. Y también son pacientes que se tienen que alimentar por sonda nasogástrica o gastrostomía. ¿Ya? Esos son los pacientes TIS 28 grado 2 o pacientes CUDIR B1. Por otro lado, tenemos aquellos pacientes que son categorizados según la escala TIS 28 como pacientes con nivel de complejidad grado 3, que son similares a aquellos pacientes con nivel de complejidad A1 si aplicamos la escala CUDIR. Estos pacientes se diferencian de los grados 2 o pacientes B1, ¿cierto?, porque tienen mayores necesidades de apoyo ventilatorio, tienen necesidades de cuidados de catéter venoso central y también de lo que es la medición cuantitativa de diuresis ya a través de sonda Foley o lo que es una diuresis activa a través de la administración de furosemida.
Desde el punto de vista metabólico, vemos que estos pacientes tienen necesidad de nutrición parenteral con todos los cuidados que se requieren, ¿cierto? Y nutrición enteral a través de sonda nasogástrica o a través de gastrostomía, a través de bomba de infusión, ¿cierto? Por otro lado, y es importante recalcar que estos pacientes son requirientes de algunos estudios que se están realizando en la unidad, como lo que es la fibrobroncoscopía o endoscopía, ya con la llegada de las nuevas especialidades al hospital. En los pacientes categorizados con TIS 28 grado 2, ¿ya? O su similar, pacientes B1 según la categorización CUDIR, ¿ya? El principal motivo de ingreso fueron por afecciones respiratorias. Ejemplo de ellos son bronconeumonias, bronquiolitis, crisis asmáticas. En aquellos pacientes que son más complejos, cuyo puntaje de TIS resultó ser grado 3, ¿ya? O A1 en la escala de CUDIR, ¿ya? Los principales diagnósticos de ingreso fueron de tipo cardíaco, ¿cierto? Y de tipo respiratorio. Es importante mencionar y considerar que en la UTI pediátrica de nuestro hospital se hospitaliza un número no menor de niños con necesidades especiales. Estos niños son denominados NANEAS y se clasifican en NANEAS de baja complejidad, mediana complejidad y alta complejidad, y dependerá de lo que es el número de atención por especialistas que requieran, el número de medicamentos de uso crónico, si requieren o no alimentación especial, de la dependencia de la tecnología para vivir o para mejorar su calidad de vida, como también de la rehabilitación o educación especial según sus necesidades. En los niños que son más complejos, que se clasificaron con grado 3 según la escala de TIS, los niños NANEAS de alta complejidad se presentan en un porcentaje mucho mayor, del 79%, en comparación con otros NANEAS de mediana y baja complejidad. En los niños clasificados como grado 2 según la escala de TIS 28, los NANEAS se presentaron en un menor porcentaje en comparación con aquellos niños que no eran NANEAS. En cuanto a los días de hospitalización esperables en la UTI pediátrica, podemos mencionar que aquellos niños que se clasifican dentro de los menos complejos, ¿cierto?, tienen un promedio de días entre 3 a 5 días de hospitalización, en comparación con aquellos niños que son más complejos, ya muchos de ellos NANEAS de alta complejidad, donde los días de hospitalización pueden superar los 15 días. Para finalizar, es mi intención que con esta presentación ustedes tengan de alguna forma un perfil, una caracterización general de lo que es el trabajo en la unidad de tratamiento intermedio pediátrico. Voy a dejar material complementario en la plataforma para aquellos que deseen profundizar en sus conocimientos. Y desde ya les agradezco su atención. Nos vemos en la próxima clase, ya donde vamos a evaluar, vamos a reconocer los signos y síntomas, ¿cierto?, de aquellos pacientes que se encuentran en una condición grave. Paciente pediátrico, obviamente. Gracias.